él mismo, reprendiendo a Job, lo dice en Job 38, versículos 8 a 11. ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Cuándo se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo. Versículo 11, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. Recordemos que es un libro poético y por eso vemos la poesía que está aquí. Pero, insisto, si llegamos a un acantilado y vemos la fuerza del mar, ¿y quién fue Dios quien le puso un hasta aquí? ¿De acuerdo? El mismo poder de su palabra con la que Él lo creó, es ese mismo poder de su palabra quien la sostiene. Hebreos 1. Hebreos 1, versículo 3. Lo voy a leer desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces vemos ahí cómo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Su poder es la palabra misma y es el actuante para mantener, para sustentar ese poder. Ese sustentar implica sostener, mantener, es decir, tener todo en el lugar donde lo conocemos, ¿sí? ¿Qué implica esto? Habla de una acción continua de Dios. Es decir, no es que Dios haya nada más mandado, existido y listo. No, lo hizo existir y lo sustenta con una acción continua. Él lo sustenta. ¿Sí? No lo sustentó, lo sustenta. MacArthur dice, es mucho más que una ley de la naturaleza, es la actividad misma de Dios. Es decir, la creación, el universo, tiene una serie de leyes, pero no es nada más que Dios las deja actuando, sino es una acción misma del Dios Todopoderoso quien lo mantiene. ¿De acuerdo? En el momento en que Dios desistiere de sustentar esta creación, desapareceríamos. Así de sencillo. Es en Él y por Él que vivimos. Salmo 66, 9. Él es quien preservó la vida en nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran. Si hoy tenemos vida, si hoy hay alma en nosotros, y aún en los animales, no en el sentido espiritual, sino tienen vida, ¿es por qué? Porque Dios así lo sustenta, así nos mantiene. Es Él constantemente actuando. Todas las leyes y fuerzas del universo no son más que meras muestras del poder de Dios. ¿Sí? Es el poder de Dios que los científicos es por el poder de Dios que los científicos pueden predecir. Es decir, por eso podemos ver que dicen, oye, ¿cómo se llama? Este cometa va a regresar en X número de tiempo. ¿Por qué? Porque hay leyes que Dios estableció. Los científicos se basan en leyes creadas y conservadas por Dios. ¿Sí? Es por eso que es predecible algunos fenómenos. Dice MacArthur,
Él no es un relojero remoto que hizo el universo, lo puso en movimiento y no se preocupó por su creación. La razón de que el universo es un cosmos y no un caos se debe al poder sustentador de Dios. Los científicos que piensan que están descubriendo grandes no hacen otra cosa que descubrir las leyes de sostén que Dios usa para controlar el universo. Es decir, Dios decretó esas leyes, son perfectas, estamos en un perfecto equilibrio, Dios las creó y por eso es que estamos en un orden y no en un caos, pero es Dios mismo, el poder de Dios, quien las sustenta. ¿De acuerdo? ¿Cómo las sostiene? Lo leímos en Hebreos 1:3, por el poder de su palabra. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vale. Entonces, ya vimos que de Dios es el poder. Dios ostenta el poder. Es el poder mismo de todo. ¿Ok? Y por ende, es Dios también la fuente de todo el poder. Donde quiera que hallemos poder, es porque Dios lo otorgó o Dios lo concedió. Obviamente lo vimos en el sostén de todas las fuerzas, de toda la creación, pero también, así como instaura reinos, Él mismo los destruye. Jeremías 18. Versículos 6 y 7. Jeremías 18, versículos 6 y 7. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Proviene de él el poder y también él lo quita. ¿Hitler estuvo en su voluntad en el sentido de un decreto? Sí. Y si Hitler no hizo lo que pudo hacer, o lo que quiso hacer, mejor dicho, es porque Dios se lo impidió. Es la gracia común de Dios la que mantuvo las cosas en un estado que no fueron peores. Es la gracia común de Dios la que no nos deja llegar a ser tan malos como podríamos ser. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hace? Él incluso para este tipo de cosas, para este tipo de juicios sobre las naciones, también hace uso de otras naciones. Jeremías 51, 20. Jeremías 51, 20. Está hablándole a Babilonia. ¿Y cómo le dice? Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Dios incluso para llevar a cabo sus propósitos, instaura y usa a esas mismas naciones para llevar a cabo juicios y sus propósitos. ¿Qué le dijo a Faraón? Yo te levanté para mostrar en ti mi poder. Dios es de Él que proviene ese poder. Aún esas naciones tan poderosas, esos imperios tan fuertes, Dios los puso porque los iba a usar. ¿Dónde estaba? Daniel 2:21. 3 libros más adelante. ¿Listo? Listo. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él da ese poder. Es de Él de quien proviene, es por Él que tenemos incluso
gente como Andrés Manuel o como Trump en el poder. Él les dio el poder. ¿Tiene un propósito para ello? Sin duda. De él es la fuente de donde fluye todo poder. Dice Tozer, la fuente tiene que ser tan grande como lo que fluye de ella o mayor. De modo que si todo el poder que existe proviene de Dios, todo el poder, en consecuencia, el poder de Dios debe de ser igual o mayor que todo el poder que existe. Sabemos que es infinito. No es igual. El poder de Dios es infinito. ¿De acuerdo? Ya veremos cómo, un poquito más adelante voy a referirme justamente a esta infinitud del poder. ¿Queda claro? Sí. Ahora, siendo Dios la fuente de ese poder, cuando otorga poder, no por eso lo pierde, sino que Él sigue teniendo y ostentando todo el poder. Dios delega el poder, pero nunca renuncia a ese poder, ni tantito, ¿ok? Él es infinito y todopoderoso. ¿Recuerdan cuando hablamos de la perfección de Dios? ¿Cómo siendo perfecto está completo? ¿No le falta ni le sobra nada? Bueno, en ese mismo sentido recuerdan que hablamos de la infinitud, justamente. Entonces Dios, cuando otorga poder, no pierde ese poder, lo sigue ostentando. No pierde nada, nunca deja de ser perfecto, nunca deja de ser completo. Para entender esta infinitud, lo vamos a repasar un poquito más, pero a mí me ayudó mucho este ejemplo. Pensemos que un día nos levantamos extremadamente temprano, 3:45 porque tenemos muchas ocupaciones. Hacemos ejercicio, trabajamos sin descanso, comemos mientras trabajamos y aún terminamos en la madrugada del día siguiente. ¿Cómo terminamos? Muertos. Digo, por conveniencia de horarios es que usamos el viernes para el estudio, pero venimos cansados todos a este viernes de estudio. Nuestro poder se acabó. Exacto. Nuestro poder disminuye. Pero a Dios no le acontece así. Porque nuestras fuerzas son finitas, pero las de Él son infinitas. Es decir, Él no necesita recargar esas fuerzas. No se cansa. Sí, la Biblia habla del día de reposo. Ya llegaremos a ese punto. No se preocupen. Pero Dios no es que use una fuente de poder que se le va agotando. No, nunca se agota. Es infinita. Nunca se cansa. Charnock dice, Él posee una capacidad de poder tan infinita para actuar como tiene una capacidad infinita de decisión para resolver. Así como Él es soberano e infinito en su sabiduría y en su capacidad de desear lo que quiere, de esa misma forma es su capacidad para llevarlo a cabo. Salmo 135, versículo 6. ¿Ya? $12 minutos más. A menos de que ya estén muy cansados, pero vamos en el minuto 43. ¿Listo? Yo sé que es un versículo al que hemos recurrido mucho, pero de verdad, y más viendo cómo se desvían en muchas iglesias, doctrinas de hombres, es importante tenerlo en cuenta. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Como dice Justin Peters, hablando de este versículo, hay quien dice, bueno, pero eso solo es en los cielos. Siguiente renglón. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es soberano y todopoderoso en toda la creación. Absolutamente todo. Aún en el corazón, claro. Si no, pregúntenle a Jonás, pregúntenle a Pablo. ¿Ok? Dios es soberano y es todopoderoso.
En todo lo hace. Dios no consume energía para tener que restablecerse.